Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenido a la clase de Ciencia y Tecnología. Por favor, observa la siguiente imagen. Luego de haber observado la imagen, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué observas? ¿Qué parte de la célula es? ¿Cuál es el tema a tratar? El tema a tratar es comprendemos el núcleo celular. El propósito de la clase, sustentar las características, estructura y funciones del núcleo celular y la importancia de los cromosomas. Lee, por favor, la siguiente situación significativa y contesta las siguientes preguntas. ¿Qué forma tiene el núcleo? ¿Qué partes del núcleo conoces? ¿Cuántos pares de cromosomas tiene el ser humano? El núcleo es un compartimiento limitado por una membrana, el cual contiene a las células eucariotas. El núcleo contiene la información genética junto con la maquinaria para la duplicación del ADN y la transcripción y el procesamiento del ARN. Controla el metabolismo celular, puede ser ovoide, esférico, poliédrico o cúbico, algunos lobulados en caso de los leucocitos. Se conoce como núcleo celular a un organulo membranoso que se encuentra en el interior de las células eucariotas exclusivamente y que contiene la mayoría del material genético de la célula, organizado en macromoléculas de ADN que se denominan cromosomas y en cuyo interior se encuentran los genes. Pero la verdadera función del núcleo y su importancia en la herencia y la reproducción celular serían patente muchísimo después gracias a las leyes de Mendel y al descubrimiento de la mitosis celular a principios del siglo XX. En el núcleo celular es uno de los organelos fundamentales de la célula, indispensables para alcanzar altos niveles de complejidad de la vida. La estructura del núcleo celular. Tenemos aquí que está formado por una envoltura nuclear, ¿sí? Y por el nucleoplasma, llamado también jugo nuclear. En la envoltura nuclear se encuentran los poros, aquí en la flechita puede observar los poros nucleares que son puertas de entrada y salida del núcleo. Y en el nucleoplasma encontramos aquí el ADN que se dispone formando la cromatina. El ADN más asociado a más proteínas. Entonces acá vemos la carioteca o envoltura nuclear, la primera parte, llamada también carioteca, constituido por el plegamiento de una porción de sistemas de endomembranas que se diferencian en una membrana externa e interna, un espacio perinuclear y la lámina nuclear. En los lugares donde la membrana externa entra en contacto con el material nuclear, los plegamientos contiguos se adhieren originando los pliegues nucleares. Los poros están delimitados por una asociación de moléculas proteicas en forma de placa circular hendida por ambos lados denominados complejos de poro. Los poros nucleares constituyen una barrera selectiva, puesto que solo permiten el paso de algunas sustancias. Hasta la región intranuclear se movilizan una gran cantidad de moléculas como las histonas, proteínas ribosómicas, enzimas, nucleótidos, agua e iones. La cantidad de poros depende de la complejidad celular, abundante en núcleos de los mamíferos. Ahora, esto es con respecto a la envoltura nuclear. Y acá están los poros. Y luego tenemos al carioplasma o nucleoplasma, denominado también cariolinfa o jugo nuclear, y constituye la matriz del núcleo. Es una masa coloidal semilíquida, incolora y viscosa de mayor densidad que el citoplasma, aunque con composición semejante, con alto contenido proteico y enzimático, además de sales inorgánicas, fosfatos, bases nitrogenadas, trifosfatos de nucleótidos. Las proteínas que destacan son nucleoplasmina y las proteínas residuales. En la cromatina es una organización supramolecular de naturaleza nucleoproteína compuesta por ADN y proteínas básicas denominadas histonas. Las histonas están formadas por aminoácidos, la arginina y la lisina, y se asocian en paquetes de 8 moléculas denominadas octómeros. La mayor parte de filamentos cromatínicos tienden a formar conglomerados algo gruesos y se disponen a la periferia nuclear, adherido a la membrana interna, donde existen proteínas afines que forman la lámina o placa nuclear. Es denominada heterocromatina al 90%.
El resto de cromatina permanece sin formar agregados y se disponen en el centro del núcleo denominada eucromatina, al 10%. La heterocromatina, por su estado de agregación, no permite la expresión de la información que contiene, por lo que se considera inactiva, mientras que la eucromatina contiene la información que progresivamente expresa los caracteres de los seres vivos, por lo que se considera activa. El nucleolo, corpúsculo nucleoproteico no membranoso que se encuentra suspendido en el nucleoplasma, compuesta de ADN y ARN y proteínas. Lleva a cabo la síntesis del ARN ribosómico y el ensamblaje de las subunidades de los ribosomas. Se organizan a partir de una porción de cromatina denominada región organizadora del nucleolo, RON, u organizador nucleolar. Ahí tenemos el nucleolo también. ¿Cuál es la función del núcleo? Contiene y guarda los cromosomas que transportan la información genética, sobre todo durante los procesos de reproducción como la mitosis. Organiza los genes en cromosomas específicos, lo cual permite la división celular y facilita la labor de transcripción de su contenido. Permite el transporte de moléculas entre el núcleo y el citoplasma, de manera selectiva de acuerdo al tamaño de las mismas. Produce el ARN mensajero, a partir de la matriz del ADN, el cual transporta la secuencia genética al citoplasma y sirve de matriz para la síntesis de las proteínas que se lleva a cabo dentro de la célula. Produce ribosomas indispensables para crear el ARN ribosómico. Ahí tenemos el núcleo. Todas esas son sus funciones. Aquí vemos entonces el núcleo, mira, los poros nucleares, el nucleolo, acá está la cromatina, dentro del nucleoplasma, la envoltura nuclear, y bueno, afuera del núcleo tenemos ya al retículo endoplasmático. Acá están las estructuras del núcleo, acá está el nucleoplasma, que ya lo hemos estudiado, medio interno semilíquido del núcleo, en el que se encuentran sumergidas el ADN y la cromatina. Acá está el nucleolo, la envoltura nuclear, ya el ADN y proteína, el poro nuclear, que ya hemos hablado. Entonces, ahora sí, vamos a hablar ya de otro temita, que es el ciclo celular. Se llama así al ciclo biológico o vital de una célula y se le define como una serie de cambios y transformaciones que experimenta la misma durante su vida celular. El ciclo celular es un conjunto de cambios que sufre una célula desde su formación hasta que se divide originando en dos células hijas. En el ciclo celular, podemos decir, se distinguen dos fases, la interfase y la división celular o fase M. La interfase es más larga y hay una fase de preparación para la división celular. En la fase M, ahí la célula se divide originando dos células hijas. Aquí se reparten los cromosomas. Aquí hemos visto la cromatina y los cromosomas se encuentran en el núcleo celular. Entonces, durante la interfase, cada molécula de ADN asociada a proteínas se encuentran en el núcleo de las células eucariotas, formando fibras muy largas y finas. El conjunto de todas estas fibras constituyen la cromatina, que ya lo hemos visto. Más tarde, cuando la célula va a dividirse, los filamentos de cromatina se condensan, formando los cromosomas. Cada cromosoma tiene dos mitades idénticas llamadas cromátides. Y las dos cromátides tienen exactamente la misma información genética, resultado de la replicación del ADN. Por ello, se hace referencia a un cromosoma de cromátides hermanas. Los dos cromátides se mantienen unidas por un punto llamado centrómero. Y acá podemos ver, ¿no? Acá mira están los cromosomas, acá está el centrómero, estas son las cromátides. ¿Y de dónde salen? Mira, ADN y proteínas, acá está el filamento de cromatina, se condensa y forman nuevamente entonces los cromosomas. En la división M, entonces, la mitosis en un proceso de las células eucariotas en los organismos unicelulares supone el mecanismo de reproducción asexual. Consiste en el reparto del material hereditario de una célula madre a dos células hijas, de modo que ambas tengan el mismo número de cromosomas que la madre. En la mitosis hay varias fases. Tenemos la profase, metafase, anafase y telofase. En la profase comenzamos, ¿no? Que ahí la cromatina se duplica, que se duplica en la interfase mediante la replicación, se va condensando, el núcleo y el nucleolo y la envoltura nuclear desaparecen, con lo que los cromosomas se dispersan por la célula y se constituye el famoso uso acromático. Eso acá pasa en la profase. Comienza ya a desaparecer el nucleolo y se condensa la cromatina. Los cromosomas completamente ya condensados se disponen en el ecuador de la célula, en el centro de la célula, formando una placa ecuatorial
y se adhieren por un centrómetro a las fibras del lustro acromático. Aquí está. Estos son el lustro acromático y se van ubicando al centro en el plano ecuatorial, formando sus cromátides hermanas. En la anafase, los cromosomas se separan por el centrómero, ya no están juntos, ya no están en el plano ecuatorial, ya no se separan, y cada cromátide se dirige hacia un polo opuesto, mira, siguiendo los filamentos del uso acromático, son arrastradas. Y en la telofase, una vez que han llegado las cromátides a los respectivos polos, se condensan nuevamente para construir de nuevo la cromatina, aparece la envoltura nuclear y reaparece el nucleolo. Una vez concluida la división del núcleo, tiene lugar a la división del citoplasma, o llamada también citocinesis, que ocurre de forma diferente en las células animales y vegetales. En las células animales la división se produce por estrangulamiento, acá se estrangula, ¿ya? Y por el contrario, en las células vegetales, la pared celular impide el estrangulamiento, por lo que se forma un tabique de separación, aquí ve, un tabique de separación entre las dos futuras células hijas denominadas fragmoplastos. ¿Te das cuenta? Es muy diferente entre una célula animal y vegetal, pero los procesos son los mismos. Muy bien, acá hay un ejercicio que leas y me marques la A, la B o la C. ¿Ya? Esa es la idea, que tú hagas eso. Ahora sí, tu ticket de salida que aprendiste hoy, ¿cuál es la importancia entre la interfaz y la fase? Sí, ves la importancia de la interfase y también la importancia de la fase M. ¿Cuál es su importancia? Y vas a elaborar un labbook creativo de las características, estructura y funciones del núcleo celular y la importancia de los cromosomas, ¿ya? Eso es lo que vas a hacer. Bien, muchas gracias por escucharme y mira qué importante es conocer la estructura del núcleo para saber también que a partir de ahí se produce el proceso de división celular con sus respectivas fases. Y qué grandioso, ¿no? Que se forme eso y de esa manera podemos asegurar la perpetuación de la misma información genética, los mismos pares de cromosomas que no cambian, ni la información tampoco, ¿no? Dependiendo también si son dominantes o recesivos. Bien, muchas gracias y muchas bendiciones.